¿Qué estábamos haciendo? Estábamos viendo un pequeño ejemplo de cómo es todo el proceso de elaboración del software. No se vayan a confundir, ustedes en este curso no vamos a hacer todo el proceso. Una, porque todavía ya no tenemos tiempo, el semestre ya está finalizando, y otra porque hay que ir entendiendo cada una de las partes del proceso para hacer todo el proceso completo. Entonces les voy a seguir compartiendo el documento. Habíamos quedado por aquí, estábamos revisando la parte de las clases. Entonces, tenemos un componente dentro del ejercicio que manejaba las bases de datos y estábamos viendo que tenía esa parte de flexibilidad que podía permitir conexiones ya sea desde una base de datos MySQL o conexiones con una base de datos que venga de Postgres. Entonces, había una interfaz genérica que se llamaba iConexión y esa interfaz genérica permitía la consulta a los dos tipos de base de datos. Entonces, si en algún momento el sistema migraba de tipo de base de datos desde un MySQL, que era la que estaba en ese momento, a un Postgres, permitía perfectamente establecer la conexión. Y si era hacia otro tipo, pues había que crear una nueva clase que implementara esta interfaz y perfectamente se permitía. Entonces, esos son los tipos de cosas que se pueden dejar para que el sistema pueda adaptarse a posibles cambios que se puedan dar posteriormente. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Herencia de clases. Entonces, como les decía, todo esto fue hecho en Java. Entonces, habían unas clases preestablecidas que tiene Java y nosotros heredamos de ese tipo de clases para poder construir nuestras clases que tenían que ver con la conexión. Entonces, había una genérica que se llamaba gestor. De ese gestor heredaban las diferentes gestores que habían en los diferentes bloques. En el de administración había un gestor para iniciar sesión. Había también en el módulo de administración un gestor de usuario y en el de factura un gestor de facturas que manejaba toda la parte de facturas. Este gestor se conectaba con esta otra parte de conexión, que fue la que vimos hace un rato, y a través de eso se podían hacer las diferentes operaciones, ya sean de consulta, ya sean de modificación, que se hace aquí en gestión de usuario, o ya sea de inserción, que es lo que se hace en gestor de sesiones, donde se va guardando cada vez que el usuario iba iniciando una nueva sesión. Bueno, aquí tenemos un diagrama de paquetes que ya nos muestra la distribución, la organización de las diferentes clases dentro del proyecto que nosotros íbamos a construir. Entonces, construimos un proyecto grande que se llamaba agroquímico y el agroquímico viene de por sí cuando ustedes, no sé si ya se han enfrentado, cuando uno crea un proyecto en NetBeans o en Eclipse, ellos le van creando como unos subpaquetes de cada una de las cosas que uno va haciendo. Entonces, ahí nos creó esta organización, decía agroquímico, UDENAR, ICOM, siempre viene ese COM al final, y dentro de ese se construyeron tres subpaquetes, uno para cada una de las cosas. Recuerden que yo les expliqué que teníamos un patrón donde las interfaces de usuario eran diferentes, los gestores que se encargaban de los distintos procesos eran otra clase aparte y las clases que representaban la información o la estructura de datos eran otras distintas. Entonces, aquí lo que hicimos fue crear un paquete para clasificar en cada uno de ellos las diferentes tipos de clase. Entonces creamos un paquete que se llamaba interfaz de usuario y dentro de ese estaban todas las interfaces de usuario, todas las ventanitas que uno construía. Estaba otro paquete que se llamaba lógica de negocios, donde colocamos todos los gestores. Entonces, ahí dentro estaban cada uno de los gestores, esas clases, como les digo, que se encargan de hacer los procesos. Estas son las que se comunican con la base de datos, consultan, crean, modifican. Entonces, ahí estaban dentro de lógica de negocio los diferentes gestores. Y otro subpaquete, que era esta parte de aquí, que se llama datos, donde estaban representadas las estructuras de datos. Entonces, las estructuras o toda la información está guardada obviamente en la base de datos, pero cada vez que nosotros la consultamos, las guardábamos en unas estructuras, en unas clases,
dónde estaba ese tipo de información que consultamos. Entonces, esas clases que representaban esas estructuras estaban aquí dentro de este paquete que se llama datos. Cada uno de estos subpaquetes se dividía en dos porque estábamos implementando dos módulos, uno de administración y el otro que era en sí el que empezamos aquí, que era de consulta. Entonces, en el paquete de consulta lo llamamos facturación y ahí estaban todas las interfaces de usuario, por ejemplo, en este primer bloque, todas las interfaces de usuario que tenían que ver con esta parte de facturación. Si estábamos en administración, entonces estaban todas las interfaces de usuario de administración. Lo mismo en el bloque de lógica de negocios. Una subcarpeta que manejaba los gestores de facturación, que era uno solo, y otra subcarpeta que manejaban los de administración. Y asimismo en las estructuras de datos. Aquí está el modelo de componentes. Entonces teníamos un equipo que era un componente que es el encargado de todo lo que nosotros estamos construyendo, que es nuestro proyecto. Importábamos otros 3 componentes que son externos al proyecto. Uno que maneja bases de datos, es como llaman una extensión, creo que NetBeans no lo llama extensiones, sino plugins, o sea, cosas que uno trae y adiciona a la interfaz y al proyecto para poder utilizar una funcionalidad. Entonces teníamos un componente para la base de datos, otro para manejar PDFs, ¿sí? Bajamos ese componente de internet y lo implementamos. Y otro también hay otro para PDFs. Hay uno para generar los archivos PDF y otro para mostrar los archivos PDF dentro del proyecto. Entonces, aquí está el componente de base de datos, cómo se conecta con el componente que nosotros habíamos hecho de MySQL. Entonces, ahí es como ellos, como para especificar exactamente cómo se estaba trabajando, cómo se acoplaban estos dos componentes. No sé. Profe, Dígame. pero esto ya es algo interno del programa. ¿También toca que colocarlo? Por eso yo les digo, ustedes tienen que ver hasta qué punto llegan en la especificación del diseño. Nosotros aquí este proyecto es uno de los que más tengo yo más desmenuzados, por así decirlo, el que más tiene más diagramas de que especifican diferentes formas de ver el proyecto. Si usted considera que no los necesita, pues no tiene que implementarlos. Recuerden que UML tiene esa ventaja. Usted puede implementar un solo diagrama de casos de uso o puede implementarlos todos los que ustedes quieran. Entonces, por parte de calidad del manejo que tenía la empresa, ellos querían una documentación bien completa del proyecto y cómo estaba elaborado y nosotros lo hicimos, ¿sí? En este caso hicimos toda la especificación porque recuerden que ellos tenían otro sistema que estaban manejando de forma independiente y allá ya tenían una persona que se encargaba de utilizarlo. Entonces nosotros hicimos, este software no es por servicio, sino por entrega. Entregamos el software al cliente completo, con documentación, con código fuente, con todo, para que si posteriormente ellos quieran contratar a otra persona independiente y esa persona haga modificaciones, podían hacerlo. Entonces, ese tipo de cosas, cuando usted entrega un software de esa forma, tiene que especificar todo, porque si llega alguien independiente a tratar de entenderlo y no tiene los suficientes diagramas, le va a quedar muy difícil hacer una modificación en el software. Entonces, por eso nosotros aquí lo especificamos por completo. Si ustedes ven acá en la parte de arriba, está especificado paquetes, componentes, todos los elementos que utilizamos con nombres, de aquí está cómo se llama ese componente completo, para que si a él de pronto esa persona diga, no, ahora ya no nos vamos a conectar, ya no vamos a generar PDF, sino que vamos a generar visualización con diferentes tipos de gráficos y vamos a utilizar, ¿qué se me coge? Por ejemplo, Tableau. Entonces, él coge, va, busca este componente y lo reemplaza por el otro. ¿Sí? Eso. O, por ejemplo, ya no va a ser una base de datos en MySQL, sino que vamos a utilizar Oracle. Entonces, va, reemplaza este componente y coloca el de Oracle. Entonces, cuando se está entregando un software de ese tipo, o cuando usted, por ejemplo, trabaja en esas empresas grandes de software, donde a usted le encargan una parte de diseño, pero es otro el que lo implementa, entonces uno tiene que llegar hasta este nivel de especificación, hasta el nivel interno,
para que otra persona que lo llegue a utilizar o que lo llegue a modificar sepa exactamente dónde está, cómo está y por qué está allí. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, señora. Sí, profe. Ujú. Cuando uno mismo es el que lo hace, cuando uno mismo es el que lo mantiene, cuando uno mismo es el que lo construye, entonces no habría necesidad de este tipo de especificación hasta este detalle. Pero si usted está en un equipo grande, que otra persona puede ser el que se encarga de construirlo, eso pasa cuando, por ejemplo, usted está en un cargo en alguna empresa que se llama arquitecto de software, usted construye esto y un equipo de trabajo ya se encarga de implementarlo. Entonces, en ese tipo de casos usted tiene que ser muy específico tanto de la parte externa como de la parte interna. Eso es exactamente lo que yo les digo en el momento en que les digo que cuántos diagramas necesita su proyecto depende de ese proyecto que usted vaya a construir. Sí, hasta dónde necesita el proyecto que usted sea tan específico, cuántas personas intervienen, si usted va a seguir a cargo de él o si lo va a entregar. Todo ese tipo de cosas influyen en el momento de decidir cuántos diagramas se van a construir. Bueno, aquí hay otro tipo de diagramas, son modelos de secuencia, muestran cómo cada una de las partes que se construyó, las interfaces de usuario, los gestores y las clases de estructura funcionan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí está consultar facturas por criterio. La persona encargada, que era el facturador, interviene o manipula únicamente la interfaz de usuario, ¿sí? Y esta interfaz internamente es la que se comunica con los gestores y los gestores se comunican con la estructura. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando uno implementa este tipo de patrón de interfaz gestor-estructura, los datos están guardados por 3 capas de clases, ¿sí? La persona manipula solo la interfaz. Esa se conecta con el gestor, es una capa más adentro. Y el gestor con la estructura es una capa más adentro. Y la estructura con la base de datos, entonces hay como 4 capas de protección de la información. Sirve para la parte de seguridad hasta cierto punto. Este software no era una de las prioridades de seguridad. Si usted va a implementar una parte más segura, pues ya tendrá que colocarle otro tipo de cosas. Pero este ya tenía en cuenta esa parte. Este patrón le permite a uno como resguardar un poco la información. Cuando usted hace que el usuario interactúe directamente con una única clase y esa clase se encarga de todo, es la ventana, es la que hace, la que se conecta con los datos, entonces es posible que sea más vulnerable a la parte de hackeo o a la parte de robo de información. Eso hay que tenerlo en cuenta, también depende del proyecto que ustedes están haciendo. Entonces, vean, por ejemplo, aquí en la parte de buscar facturas, el facturador le daba la orden a la interfaz se conectaba con el gestor y ya entregaba una sentencia SQL sobre esa consulta específica que él quería hacer. El gestor sí ya se encargaba de abrir la conexión con la base de datos, ejecutaba la consulta y guardaba los resultados dentro de esta factura, que es una estructura de datos dentro del programa. Entonces se puede decir que en la base de datos están guardados los datos de forma permanente y aquí en esta estructura estaban solo en memoria RAM para que sean más fáciles de consultar y manipular. Cuando el programa se cerraba o finalizaba, estas estructuras se destruían. Ustedes recuerden, Java maneja algo que se llama el recolector de basura. Toda la información de RAM, todo lo que se haya levantado sobre el proyecto se destruye. Entonces, estas estructuras se destruían y la base de datos ya guardaba la información de forma permanente. Acá hay otra clasecita que interviene, que es el observador. Recuerden que se manejan logs o registros de todo lo que se hace en el sistema. Entonces, esta clase observador se encarga de eso. ¿Listo? Profe, Sí, dígame. ¿y el observador cómo trabaja? ¿Como un trigger o cómo lo hace? Sí, él está constantemente pendiente de las cosas que se hacen en el software y cada vez que se hace algo, él lo registra. Entonces, las clases, por ejemplo, en este caso, la clase interfaz de usuario, que es esta de aquí, interfaz consulta facturación, extendían de una interfaz que se llamaba observador. Entonces, al extender esa interfaz le daba la posibilidad de ser registrado todo lo que ella hacía. Y había otra
otra clasecita que cogía ese registro y lo almacenaba en la base de datos. Entonces, así funcionaba el observador. Por ejemplo, aquí en este caso, cuando se hacía esta operación de consultar facturación, pues este pasito que ya les expliqué, el usuario daba la orden, el gestor abría la conexión y creaba las estructuras y luego él devolvía la información hacia la interfaz. Y por debajo, esta interfaz registraba ese movimiento dentro de la clase observador. Entonces, mire aquí, está diciendo que se consultó un listado de facturas y envía el listado de facturas que consultó. Y eso se registra ya, ¿sí? Se crea un log de esa parte. Queda registrado en la base de datos. ¿Cómo se consultaba después esa información? A través del módulo de administración. Entonces, el administrador podía consultar el usuario y ahí le salió un listado de las veces que había ingresado el usuario, las operaciones que había desarrollado. Entonces, ahí se volvía a consultar esta información que se guardaba en la base de datos. Listo. Vean que en esta secuencia de iniciar sesión intervienen más clases que están trabajando. Entonces, cuando se iniciaba la sesión, un usuario del sistema podía ser administrador o facturación. Intervenía con esa interfaz chiquita, ¿se acuerdan que se las mostré en la clase pasada que decía usuario y contraseña? Y el gestor, dependiendo de esa información, iba a la base de datos, consultaba si era verídico el usuario, o sea, si esa clave y contraseña coincidían. Si es cierto, traía toda la información, nombre, apellido, rol, el estado del usuario, porque tenía que verificar, puede que sea un usuario del sistema, pero que ya esté inactivo. Entonces, el gestor tenía que traer toda esa información de la base de datos y la guardaba en una estructura que se llamaba usuario. Si él era un usuario activo, entonces habría otra que se llama sesión actual y esa sesión actual ya registraba fecha de inicio de la sesión y qué usuario fue el que inició. Entonces, este ya se encargaba de registrar eso. Más acá abajo, aquí hay un alternado, significa que ocurre una cosa o la otra. Mire, aquí está esta parte en el diagrama de secuencia. Si el rol del usuario era administrador, ocurría estos pasos. Pero si el rol del usuario es facturador, voy a ampliarle un poquito porque creo que no lo están viendo muy bien. Aquí creo que se ve mejor. Pero si el rol del usuario, por el contrario, era un facturador, entonces se hacían estos otros pasos. Entonces, si era administrador, se abría la interfaz de usuario de gestionar. Si era un facturador, entonces se creaban las clases de consultar factura, de visualizar y gestionar la factura. Entonces, dependiendo del rol, ahí se creaban clases, objetos de las clases diferentes, ¿no? Dependiendo de cada cosa que iba a hacer el usuario en el sistema. Se agregaba la sesión al registro, recuerden que este va registrando todo lo que se hace, y se entregaba el mensaje al usuario. Si había un error al iniciar sesión o era un usuario inactivo, pues obviamente tenía que presentar la información en pantalla al usuario. Y si era un usuario con una sesión abierta con éxito, pues mostraba el mensaje y abría la interfaz correspondiente. Esta es la parte de crear usuario, que la hacía el administrador. Mire que todas siguen, por eso es un patrón, siguen ese orden. El usuario interactúa con la interfaz, le dice adicionar usuario. Este interactúa con el gestor, ¿sí? El gestor ejecuta la sentencia y devuelve. Y hay otra que está generando una estructura donde queda guardado el nuevo usuario que se generó en el sistema. Si la información coincide, si no hay ningún problema creando el usuario, devuelve una información al sistema, al usuario diciéndole que fue registrado, pero si por el contrario hubo algún error al momento de crear el usuario, él devuelve un mensaje con el problema o los problemas que se encontraron en el momento de registrar para que el usuario sepa por qué no se pudo registrar
ese nuevo usuario que estaba adicionando en el sistema. Y luego se daba la parte de buscar usuario. Entonces, ya que lo creaba, lo mostraba con toda esa información dentro del listado de los demás usuarios. Me perdí. Vamos, ¿qué más hay aquí? Modificar usuario. Tiene una forma parecida, solamente que primero lo selecciona, luego busca el usuario en la base de datos y dependiendo del tipo de la información que vaya a modificar, ejecuta la sentencia, pide confirmación, en verdad va a modificar el usuario, el administrador dice sí y se ejecuta la sentencia dentro de la base de datos. Luego, igual, si hay algún error, se muestra un mensaje y si todo pasó bien, se presenta un mensaje de modificación exitosa y se vuelve a listar a los usuarios con la nueva modificación que se hizo. Consultar usuario. Mismo procedimiento, el usuario interviene con la interfaz se comunica con el gestor y el gestor con la base de datos. Bueno, ¿qué otro tipo de diagramas tenemos aquí? El de despliegue, este es el último. Entonces, hay 3 equipos o 3 dispositivos que intervienen dentro de la empresa. Había un equipo independiente que manejaba el módulo de contabilidad y este no lo estaba interactuando directamente con nuestro sistema, entonces ahí está representado, pero no hay una conexión. Solamente el equipo del facturador, donde estarán implementados todos los elementos, todos los componentes y nuestro módulo que se llama facturar, y una impresora que es la que se utiliza en algunos de los procedimientos para imprimir facturas. Y este es el último. Entonces, les voy a mostrar que estoy compartiendo toda la pantalla, creo que no. En ese tiempo teníamos una licencia de Architect. Aquí les voy a mostrar el proyecto en una versión de 30 días que descargué de internet. Entonces, el proyecto en Architect se construye igual que si ustedes ya han hecho en NetBeans o en Eclipse proyectos, de la misma forma. Se le da a crear un nuevo proyecto y se van adicionando diferentes tipos de paquetes. Entonces, aquí uno selecciona diferentes paquetes. Entonces, cuando usted dice voy a hacer un paquete de casos de uso, él le crea estas tres formas donde uno va adicionando los actores del sistema. Entonces, crea esto. Mira, aquí está el usuario del sistema. Aquí está el facturador y el administrador que hereda. Crea, si usted le da doble clic a cada uno de ellos, pues le muestra la información general, requerimientos, restricciones, escenarios, archivos, todo eso usted puede adicionar. Architect es una herramienta costosa, pero tiene más funciones. Eso es lo que hay que saber. En caso de usos principales, entonces mira aquí nosotros ya creamos. Architect solamente te crea esas carpetas, actores, casos de uso y trazabilidad. Aquí dentro de caso de uso nosotros creamos 2 subdivisiones, una para la parte de administración. Entonces aquí está cómo el usuario del sistema interactúa con los dos casos de uso, que es iniciar sesión, o si es un administrador puede gestionar usuarios. Y el de consulta de facturación tiene también su diagrama, cómo el facturador interactúa con los casos de uso. Aquí está el de trazabilidad. Miren, este que les mostré yo allá, cómo un caso de uso interactúa con los requisitos del sistema. El modelo de requisitos es otro paquete aparte, aquí está, mírenlo. Están designados, o sea, cómo pertenece, esto no es un dibujo montado. Yo ya le digo que estos requisitos pertenecen a este paquete, se lo programo al arquitecto y él ya sabe, cuando yo arrastro el paquete me trae todos los requisitos, ¿sí? Él ya los trae, entonces él sabe que pertenecen al paquete. Lo mismo con administración. Si usted hace esto en otra herramienta, pues le toca a usted mismo construir las carpeticas y decir qué requisitos pertenecen a cada uno de ellos. Entonces, aquí están creados los requisitos en los 2 módulos. Por ejemplo, aquí está el de manejar usuario. Mire, entonces aquí está general, manejar usuario,
requerimientos, escenarios. Aquí dice a qué paquete pertenece, ¿sí lo mira? Pertenece al paquete administración. Entonces, así él ya sabe que ese pertenece a ese paquete y cuando uno arrastra el paquete, él va con él. Consultar, mira, aquí está el paquete, es una carpeta creada. ¿Dónde uno crea las carpetas? Aquí está, paquete. Y luego se relaciona cada uno de los requerimientos. Bueno, aquí están los de interfaz de usuario. Mire, estas interfaces las creamos nosotros aquí. Eso se puede crear aquí. Hay otras herramientas que nos sirven. Yo he utilizado también NetBeans, como uno crea un formulario y arrastra botones, arrastra cajas de texto, entonces eso también sirve para crear interfaces de usuario así súper rápido, sin que generen ninguna funcionalidad. Modelos de diseño. Entonces aquí están, por ejemplo, los casos de uso. Mire, esos que le estaba mostrando justo ahorita están aquí. Cuando uno dice voy a crear un modelo de diseño de casos de uso, él ya le coloca aquí las herramientas. Entonces, esticas, mire, las están aquí. Modelo del dominio. Mira, aquí están las clases. Igual cada una de las clases, pues uno le da doble clic aquí. Y aquí entonces también están las diferentes características que uno le puede adicionar a cada una de esas clases. Bien. Todo eso que yo les mostré allá, todos esos diagramas los construimos aquí dentro de este proyecto en Architect. Era otra versión en ese tiempo, nosotros teníamos licencia, entonces permitía hacer todas las cosas. Este solamente, como es de 30 días, me lo dejó abrir. Yo estaba cruzando los dedos porque como era una versión anterior, dije de pronto me dañan algunas cosas. Pero no, aquí está todo, mire. ¿Sí? Si ustedes quieren, yo les comparto el proyecto, y ustedes lo abren perfectamente allá en Architect 30 días y lo pueden revisar para que lo puedan examinar. Bueno, ¿qué más les voy a mostrar yo aquí? Tengo uno de proceso de negocio que es lo que nosotros estábamos trabajando. Es de un compañero de otro grupo. Él está haciendo un software que maneja toda la parte de una aerolínea donde se hace agendas de las diferentes vuelos, los clientes, los usuarios del vuelo, el piloto, el aeropuerto, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, él construyó el modelo del negocio de ese sistema, de proceso de negocio. Yo tengo aquí, lo tengo aquí abierto en Architect. Miren. Aquí está. Entonces, ¿cómo creó él el modelado del negocio? Este solo es modelado de negocio, el que está aquí en este ejemplo, pero es más completo que el que yo tenía porque el otro tenía solo 2 diagramas. Entonces, él creó uno que era el contexto del negocio, cuáles eran las estrategias, los interesados, la topología. Creó otro que eran los objetos de negocio, la información, cómo se estaba guardando de diferentes tipos de estructuras. Entonces, aquí tenía aerolínea, aeropuerto, agenda de operación, avión, una base de datos de las aerolíneas, una base de datos para los aeropuertos. Mire, este ya es un poquito más grande. Información sobre los copilotos, de facturación, de cobro, porque recuerden que los vuelos se los pueden sacar a plazos, la parte de los pilotos, el hangar donde guardan los aviones, tripulación, vuelo, vea. Todo este tipo de información ya se estaba guardando en la empresa. Eso es lo que él encontró cuando él fue a ver cómo guardaban la información. Flujos de trabajo del negocio, detectó 6 procesos distintos, entonces se hacía un proceso para programar un vuelo, se hacía otro proceso para agendarlo, solicitar cambio de agenda se permitía. Recuerde que usted cuando compra un vuelo, un tiquete aéreo, tiene cierto tiempo para decir que lo va a aplazar. Ya una vez usted lo agenda, ya lo programa, entonces ya no se puede realizar un cambio. Se puede realizar un registro en el hangar o una nueva factura. Entonces, él detectó 5 procesos que se hacían dentro de esa aerolínea
y que iban a intervenir con el proyecto que él iba a crear. Entonces los detectó. Aquí hay una carpeta para cada uno de ellos. Entonces, Profe, usted está compartiendo. no estoy No compartiendo veo nada. los Se ve demás. negra la pantalla, profe. Pantalla se Ah, ve negra. La pantalla se ve negra, no hay nada en... lo voy a volver a compartir. A ver, ¿ahí ya lo están viendo? Sí, señora. Ahí. Listo, ya hablando y nada. Gracias por decir. Bueno, entonces, como les decía, él creó un contexto, ¿sí? Un contexto del negocio donde estaban las estrategias, los interesados y la topología. Y aquí estaban los objetos del negocio, que era la información, ¿sí? Y detectó flujos de trabajo, procesos, 5 procesos que tenían intervención con el software o el sistema que él iba a construir. Entonces, en esta primera, que era el contexto del negocio, detectó que en la empresa habían estrategias, habían diferentes interesados y una topología que era importante representar. Entonces, el contexto del negocio está dividido en esas 3 cosas: estrategias, interesados y topología. Dentro de las estrategias, entonces está la declaración de la misión. Uno normalmente en estrategias pide misión, visión y un documento de estrategias si la empresa lo tiene. A veces las empresas no tienen todo, o sea, en este caso el estudiante solo encontró misión, ¿sí? Solamente esa. Y este es un documento, si uno le da doble clic aquí, mire, aquí está el documento donde está establecida así tiene misión y visión. Vean. Introducción, la misión dice dar proyección mundial al aeropuerto, misión satisfacer plenamente las necesidades de las personas y todo lo demás. Hay otros que tienen aquí también metas, ¿sí? Metas que se van a lograr. Entonces uno las enumera, las metas del negocio. Esto ya es de la empresa. Si la empresa lo tiene, excelente. Uno guarda esa información porque es muy valiosa. Si la empresa no lo maneja, pues no hay nada que hacer. Entonces, él sí encontró esta parte de la estrategia, encontró visión y misión de la empresa. Interesados. Entonces, aquí están los interesados. Él detectó 3 usuarios o 3 personas que intervenían en este sistema. Está la aerolínea y mire que la aerolínea no es una persona, sino es toda una estructura, toda una organización. Está el administrador del aeropuerto y el administrador del hangar. Entonces, ellos son los que intervenían o los interesados en este proyecto. Topología. Entonces, hay 3 lugares físicos donde se va a implementar el sistema. Entonces, está el aeropuerto, están los hangares que están en otra parte y están las pistas. Entonces, él creó esa topología porque para él el contexto del negocio era importante representar esa parte. Que quede claro que no estaba en un solo lugar físico, sino que iba a quedar en 3 lugares diferentes. Dentro de los objetos del negocio, entonces tenemos toda esa estructura de información. Ellos, la empresa ya estaba manejando la parte de aeropuertos, entonces esa clase de aeropuertos tenía esta estructura, ya había una base de datos de todos los aeropuertos. Mira, hay un objeto, entonces él aquí lo representa. La parte de los hangares, la información que se tiene de cada uno de ellos. Mira, aquí ya se especifica de cada elemento qué dato está guardando la organización, qué información guarda de cada uno de ellos. Aerolínea, toda una base de datos de aerolínea y guarda esta información. De vuelo se guarda esta información. Por ejemplo, coloquemos avión. Avión guarda información como capacidad, descripción, identificador, modelo, número de motores, peso, tipo, propulsión y tripulación. Guarda todo esto de un solo avión. Y en tripulación, pues hay un copiloto y un piloto, ¿sí? Y de cada uno de ellos se guarda información de cédula, fecha de revisión médica, dice, revisión médica, horas de experiencia, licencia, nombre y vuelos acumulados. Lo mismo con el copiloto. Se maneja cédula, fecha de revisión médica, horas de experiencia, licencia, nombre y vuelos. En los flujos de trabajo del negocio,
Esta es la parte de información. Mire, cómo se captura, qué información está manejando de cada uno de los elementos. Flujos de trabajo del negocio. Entonces, él, como ya les había dicho, había detectado 6 procesos que iban a intervenir en su software. Entonces, estaba programar vuelo, agendar vuelo, solicitar un cambio de agenda, realizar cambio de agenda. Puede ser, estos se pueden dar alternados o puede ser que se dé uno solo, puede ser que no se dé ninguno. Registrar un hangar y generar facturación. Y cada uno de esos flujos, pues lo describió cómo se desarrollaban. Entonces, en el primero, que es programar vuelo, interviene la aerolínea, ¿sí? La aerolínea hace o realiza esa asignación del vuelo. Uno tiene que pedirle a la aerolínea que le dé cuando hay un espacio para el vuelo. Se programa, entonces se hace el proceso como tal de programar el vuelo. Se coloca qué tripulación va a estar en ese vuelo y qué avión va a ser el que va a cubrir el vuelo. Y luego se construye el objeto vuelo como tal con toda la información que uno puede ir a consultar a la otra parte. Este es el primer flujo de programar vuelo. El segundo, agendar vuelo. Entonces, en agendar vuelo también interviene la aerolínea. Se solicita el agendamiento del vuelo. Se hace la agenda con la información de un vuelo que ya se debe haber programado. Si hay espacio, entonces solamente se crea el objeto de información o agenda operación. Si no hay espacio, hay que decir que otra vez se haga el proceso de reprogramar. Entonces, aquí está el otro proceso. Solicitar un cambio en la agenda. Entonces se hace el proceso de solicitar cambio, otra vez se obtiene la información del vuelo, se puede cambiar, si es cierto, si hay un espacio, entonces se crea, y si no, hay que informar y negociar que se tiene que hacer otra vez otro cambio. Proceso 4, cambiar agenda, un proceso un poco más sencillo, solicita cambio en la agenda, se trae la información de la agenda, se informa el cambio y se reporta a la aerolínea. ¿Quién hace el cambio de la agenda? El aeropuerto. Entonces aquí ya hay 2 usuarios interviniendo en este proceso. Y el otro, que es registrar hangar y facturación, que están conectados de alguna forma. Entonces aquí están representados ambos. Interviene el administrador del hangar y también interviene la aerolínea. El administrador puede registrar la llegada y la salida al hangar de un avión. Entonces se dice qué avión, información del avión, información del hangar, y se registra, ¿sí? Con esas 2 partes. Se genera una facturación. Él da inicio al proceso de facturar. Se hace una factura de cobro y se envía a la aerolínea. Listo. Entonces, mire, este ejemplo muestra que el modelo del proceso de negocio depende del sistema y de lo que usted encuentre. Entonces, usted vaya, determina cuál es esa estructura de la conexión del contexto del negocio, qué hay, porque uno no sabe qué hay sino hasta que va y pregunta. De acuerdo a lo que encuentra, entonces crea esta parte. Él encontró estrategias, encontró una misión y visión, excelente. Encontró interesados siempre hay que encontrar. Si no los tiene claro la organización, usted tiene que encontrar quiénes son los usuarios que van a intervenir en el sistema. Eso es vital. Yo en algún ejemplo encontré un ingeniero había hecho un sistema y había dejado usuario. Digo, ¿y cómo así usuario? ¿Y qué usuarios son? Dice, no, yo voy a dejar un usuario genérico que es un administrador y que él allá cree los usuarios que necesita. Pero entonces eso estaba dejando como a la incertidumbre. Ese usuario administrador era todopoderoso, podía hacer lo que quisiera en el sistema. Entonces, ese tipo de cosas no se recomienda por seguridad. Ustedes lo vieron en la parte de bugs, por eso yo siempre lo coloco al principio del curso. Muchos de esos bugs se pueden prevenir si usted le deja al usuario solamente que haga lo que puede hacer. Porque hay unos usuarios que no son iniciados tecnológicos, como hay un término ahora que se utiliza, y entonces llegan a darle clic aquí a ver, ¿y esto qué hace? ¿Y esto por qué? Y entonces empiezan a dañar la información o puede tener consecuencias muy graves después. O creen que saben todo y entonces empiezan a modificarle cosas al sistema y eso puede generar problemas tan graves como el bug muy famoso de la máquina
de radioterapias donde el usuario dijo, ay no, cambiémosle la intensidad. Y con eso hasta mató gente, ¿sí? Entonces, yo no recomiendo eso. Yo recomiendo que usted se tome el tiempo de determinar qué usuarios exactamente van a intervenir en el sistema, qué es esos procesos en los que intervienen y qué es lo que hay que dejarles que hagan y que no hagan, ¿sí? Si ustedes ven aquí, por ejemplo, el estudiante que hizo este trabajo, aquí en los flujos de trabajo le dicen dónde intervienen el administrador del hangar, qué puede hacer él y dónde interviene la aerolínea y qué puede hacer la aerolínea. Entonces, el administrador del hangar no va a poder agendar un vuelo, ¿sí? Porque eso no pertenece a sus funciones. Este tipo de cositas de interesados a mí me parece muy importante para curarse en salud. Puede que no pase nada, ¿no? Porque cuando yo le dije a la persona, eso era una auditoría, me acuerdo, yo le dije, ¿y usted deja eso así abierto y no ha generado problemas? Dijo, no, yo ya lo he hecho así, siempre que hago software lo dejo así, yo nunca he tenido problemas. Listo, puede que no pase nada, pero ¿y si pasa? Si llega a haber un problema grave, si llega a haber una investigación, ¿a quién creen que le van a echar el agua sucia? Al que creó el sistema que dejó eso muy abierto. Topología, si es un sistema que maneja diferentes sitios, pues se recomienda. Si está en una sola parte, en un solo equipo, pues ni para qué crear topología. Esta parte de la información sí hay que representarla. ¿Sí? Cuando uno hace un modelado del negocio, yo en ese otro ejercicio se los mostré, era un diagrama entidad-relación que lo bota la misma MySQL. MySQL entrega ese diagrama entidad-relación y me mostraba la estructura de cómo estaba guardada la información, qué datos estaba guardado en cada uno de ellos. Si no hay ese tipo de cosas, pues usted puede capturarlo. Sencillamente a veces se maneja esta información en formatos. Entonces hay un formato donde se registran las aerolíneas. Entonces uno ve qué tipo de información se guarda y con eso construye esto. La información es muy vital porque los sistemas funcionan con información. Entonces hay que saber qué se está manejando, qué datos se está manejando de cada una de esas cosas. Y los flujos de trabajo del negocio, ¿qué procesos es donde intervienen? Entonces aquí hay varios procesos, entonces se muestra cada uno de los procesos, qué usuarios intervienen, qué se hace en ese proceso, cuáles son los pasos de cada uno de ellos. Bueno, entonces este es un modelado del negocio más completo. Yo se los voy a prestar, es de un compañero. Entonces, ¿tienen preguntas? ¿Algo más? ¿Alguna duda? Pues, profe, entonces, con lo que hemos visto, sí tienen razón en que más difícil es sacar los requerimientos que la misma codificación. Sí, sí, los requerimientos es un proceso donde uno entiende qué es lo que está pasando en la empresa, qué es lo que necesitan, ¿no? Porque a veces muchos clientes que no entienden mucho esto de sistemas, lo llaman a uno y quiere un sistema. ¿Y qué tiene que ser el sistema? No, pues un sistema, ¿sí? Entonces a uno le toca en esta parte de requerimientos ponerse el gorrito de detective y poner a investigar cómo es la empresa, cómo funciona y qué es lo que necesita, ¿sí? Eso es requerimientos. Eso es modelado del negocio, es cómo funciona y qué es la empresa. ¿Y qué necesita? Requerimientos. Entonces, es un proceso vital porque esos son los cimientos con los que uno construye el software. Si uno no entiende bien esa parte, de ahí para arriba usted le puede rendir lo que quiera, pero puede terminar usted con una solución que no arregla el problema para el cual lo llamaron. Entonces, eso es lo que hay que entender ahí en esa parte. Bueno, los compañeros me habían pedido, yo la clase pasada les había puesto el pantallazo de esa parte, no estoy compartiendo otra vez, de esa parte del avance. Entonces, aquí ya tienen información para ustedes entregar el primer avance. ¿Qué tiene el primer avance? El primer avance tiene información del proyecto y de la empresa. Entonces, ¿qué va en ese primer avance? Va nombre o título del proyecto. Es un proyecto de software, denle nombre, llámenlos. Cuando las cosas ya tienen un nombre es como si ya empezaran a existir. Entonces, para mí el nombre es súper importante. ¿Sí? Digo que esa partecita sí ya está clara. Ya la tenemos bien. Problema, entonces hay que entender el problema. Entonces, todo proyecto de software soluciona un problema. Si usted está creando un software por crearlo,
no tiene fundamento. Los software son soluciones que utilizan la herramienta que es el computador, toda esta herramienta informática para solucionar un problema. Entonces hay que entender bien ese problema. Una formulación y una definición. Objetivos que va a alcanzar el proyecto, alcance. Entonces los objetivos te dicen qué va a ser el proyecto, ¿sí? El objetivo general te dice todo, resumido en una frase, qué es lo que el proyecto está buscando hacer. Y los específicos pues ya entran en detalle cómo se va a lograr este objetivo general. El alcance te dice hasta dónde vas a llegar, ¿sí? Y qué no vas a hacer. Porque resulta que muchos problemas se pueden resolver de forma parcial. Usted ayuda hasta cierta parte a resolver ese problema. Otras cosas se salen de las manos, no las podemos hacer solamente con software. Otras cosas son muy costosas de implementar. Entonces, en el alcance uno dice qué va a hacer y sobre todo qué no va a hacer, ¿sí? Eso es importante colocarlo en el alcance. Marco de referencia, conceptos, teorías, antecedentes. Entonces, conceptos sobre el problema. Si usted va a implementar, por ejemplo, una base de datos y las personas que están contratándolo no saben qué es una base de datos, usted coloca el concepto. Algo corto, no tiene que ser un tratado, no tiene que ser nada completo, pero que todos se entiendan. Cuando uno dice base de datos, tanto usted como el cliente sepa de qué se trata. Metodología, pues esto ya lo tratamos, estuvimos viéndolo en el principio del curso. ¿Qué metodología de programación va a seguir? Tradicional, va a ser un Scrum, va a ser prácticas ágiles. Cuando no somos muchos nos toca hacer prácticas ágiles. Cronograma, usted ubica el proyecto en el tiempo, cuánto se va a tardar, cuándo va a ser entrega. Si por ejemplo usted escoge Scrum, entonces va a ser sprint. Entonces usted tiene que decir cuándo termina el primer sprint. Recuerden que todo eso es negociable, pero usted tiene que dejarlo establecido, un cronograma propuesto. Resultados esperados, ¿qué se va a entregar? Entonces, ya me fui por acá. En los resultados esperados, obviamente uno entrega un software, ¿sí? Pero también usted dice, voy a entregar documentación. Voy a entregar manual de usuario, ¿sí? Que es común. Voy a entregar manual del programador, que es como el que yo entregué aquí en este otro proyecto, se entregó, eso es un manual del programador. Muestra toda la estructura, todas las clases, cómo funciona por dentro. Entonces, eso se dice en resultados esperados. ¿Qué va a entregar usted? Los resultados siempre son eso que va a vivir más allá del proyecto. ¿Sí? El proyecto finaliza, el cronograma se acaba, pero el software queda, el manual queda, el instalador queda. Entonces, esos son los resultados esperados. Y el modelado del negocio, que es más o menos como el ejemplo que les presenté. Entender la organización, la empresa, la comunidad, hacia dónde va, qué estrategias tiene, si es que las hay, cómo se guarda la información a través de base de datos, a través de papeles, si es papeles, qué estructuras se arman, qué datos tiene cada una de ellas, y los procesos, ¿sí? Los procesos en los que va a intervenir el software. Entonces, este primer avance ya lo pueden crear. Yo les había dicho, esto se los presenté, yo no me acuerdo si fue en diciembre o en noviembre. Yo les dije, vayan adelantando sobre todo estas primeras partes de formulación de un proyecto. Ustedes ya debieron haber visto esa asignatura, pero si tienen alguna duda, alguna inquietud sobre cómo construir un problema, un objetivo, me dicen. Yo tengo también material de eso. En algún momento edité esa asignatura y yo tengo también información de ese tipo de cosas. Bueno, entonces ahora va mi pregunta. ¿Cuándo? ¿Sí? Tenemos un mes de semestre. ¿Cuándo entregamos este avance 1? Profe, no sé, pero un mes trae 4 semanas. No serán 15 días, primero y es 15 días el otro, no sé, para ocupar todo el mes que falta. Pero si mis compañeros tienen otra opinión, es respetable. Sería entonces para entregar el 8 de febrero y el siguiente sería para entregar el 22. Pues yo creo, profe, que sí, pues yo estaría de acuerdo. Es una buena división de las dos entregas, los dos avances. Listo, bueno, no hay ningún problema. ¿Yo qué les iba a proponer? Si ustedes han adelantado este avance,
entonces podían entregarlo el próximo lunes y así les daba 3 semanas para hacer el otro. Pero si no, por mí no hay ningún problema. Lo entregamos el 8 y el 22. ¿Sí? Dejamos esas dos como propuestas. ¿Qué opinan los demás compañeros? Sí, Profe, profe. estoy de acuerdo. O sea, si algún grupo ya tiene esta parte, podría entregarla y continuar con la siguiente. Pero si no la tiene, pues sería bueno hasta el plazo que se esté estableciendo. Bueno, entonces hagamos una cosa. Yo abro la actividad en el COES y la dejo abierta que se puede entregar desde el 1 de febrero hasta máximo el 8, creo que dije. Desde el 1 se puede entregar la actividad hasta el 8 de febrero, ¿sí? Eso. Y en ese lapso de tiempo, en esa semana, pues si algún grupo lo puede entregar, entonces yo le reviso para que pase al siguiente paso. Y ya les voy a mostrar, creo que me salí de aquí de la... El avance 2, que sería el otro que se entrega, entonces ahí estaría definición de actores, que de todas maneras si ustedes en el modelado del negocio ya lo hicieron, pues solamente es traerlos y ya y mostrarlos. Requisitos funcionales, y ahí es donde va a entrar nosotros, vamos a entrar ahorita a explicar cómo se capturan requisitos, qué características tienen que tener, dependiendo de la metodología se capturan en documentos de requisitos en las tradicionales o se capturan en historias de usuario en las ágiles. Entonces, esto lo vamos a ver. Ahorita empezamos un pedacito, no creo que alcancemos a mucho, pero lo vamos a seguir viendo. El modelo de requisitos es este diagrama. A ver, yo les muestro aquí qué es lo que tienen que entregar. De este de acá, de todo esto que yo les mostré, van a tener que entregar es esta primera parte de lo de los actores son estos. ¿Qué actores intervienen en el sistema? Está aquí y el compañero aquí en el modelado del negocio también lo hizo. Aquí está. Interesados, veamos, aquí están. ¿Sí? Estos. ¿Qué actores van a intervenir en el sistema? Es eso. Esa partecita no es muy complicada. Luego vienen los requerimientos. Entonces, el modelo de requerimientos es el que yo tengo aquí. Este. ¿Qué requerimientos van a hacerse en el sistema? Si usted sigue una tradicional, entonces se crea un documento de requisitos del sistema, que es algo como esto que yo tenía aquí. A ver, déjenme. Sí estoy presentando, ¿no? Me dicen si lo estoy mostrando. Sí, profe, sí está presentando. Ajá. Este es el documento de requisitos del sistema, ¿sí? Entonces los requerimientos se construyen en una especie de tablitas, ¿sí? Estas son. Si usted sigue una ágil, entonces se crea es una historia de usuario. Pero esas tampoco son complicadas. Son unos cuadritos donde está el nombre. Yo ahora se las muestro más adelante. Entonces, esos son los requerimientos. Y a lo mucho vamos a construir los casos de uso. ¿Cuáles son los casos de uso? Creo que lo tengo aquí. No, estos son los funcionales. Estos tampoco son. Diseño. No, estos tampoco son. Estos no, tampoco. ¿Dónde están los casos de uso que se me perdieron? Ve, se me perdieron los casos de uso aquí. Venga, se los muestro acá en el documento. No sé dónde se me quedaron los casos de uso allá. Aquí en el documento los tengo. Vamos arriba. Requerimientos. Estos son los casos de uso. ¿Sí? Estos de aquí. ¿Sí? Estos. ¿Cómo un usuario interviene con el sistema? Y ya, esa es la segunda entrega. La segunda entrega entonces tiene esas partes. Actores, requisitos, modelo de requisitos, que es ese diagrama UML que les mostré, y el diagrama de casos de uso. Esa es la segunda entrega. Bueno, entonces lo dejamos así. El primer avance va a quedar abierto desde el 1 de febrero hasta el 8 de febrero, y el segundo lo dejamos desde el 22. Uy, pero es que el 22 sí es... porque el sistema me lo cierra en el 26. Bueno, este segundo yo se los puedo dejar 3 días abiertos porque ya, o sea, el 26 yo tengo que entregar notas como sea. Entonces, del 22 al 24 podría dejar el segundo avance. No puedo dejarlo más Sí, allá. sería bueno, profe. Sería excelente.
Sí, les dejo esos 3 días porque ya el 26 ya tengo que entregar notas y ya no hay nada que hacer ahí, es complicado. Listo, muchachos. Eso por esa parte. ¿Alguna otra pregunta aquí de los avances o de esta parte? Sí, profe, puede repetirme la parte de requisito, profe, más explícito, sí, para poder entender Sí. más. No se preocupen que ese es el tema que nos queda faltando, requisitos. O sea, de aquí a estas siguientes clases les voy a explicar cómo se capturan requisitos. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Ya vamos a empezar. Bueno, gracias, profe. En un segundo la encuentro porque creo que esta no la tenía abierta. ¿Qué pasa? Listo, aquí está. Bueno, vamos por acá. Entonces, el proceso de capturar requisitos es un proceso que se conoce como licitación de requisitos, ¿no? Entonces, es donde uno va y entiende qué es lo que tiene que hacer el sistema. Los requisitos ya es ese listado de cosas que tiene que hacer el sistema. Entonces, si ustedes, por ejemplo, han ido al supermercado con una lista de cosas que tienen que comprar, algo así son los requisitos. Son una lista de cosas que el sistema va a tener que cumplir. Entonces, esa metodología de licitación de requisitos existe en diferentes formas. Dentro de las tradicionales, hay una persona que ha trabajado mucho en esto, que es Amador Durán. Él tiene toda una metodología, incluso tiene un software. Es un poco viejito porque no ha hecho actualizaciones de ese software, pero él tiene un software con el cual se puede construir la licitación de requisitos. Entonces, esta información la saqué de un documento que él construyó. Bueno, ¿qué se tiene que hacer? Como les dije, las tareas que va a realizar el software, ¿sí? Se determinan también qué productos serán entregados. Esos entregables del sistema también se los determina aquí. ¿Y qué técnicas se van a utilizar? Sí, entonces hay que entender que los productos están los entregables, que son para el cliente, los cuales uno le va al finalizar el proyecto a dejárselos al cliente para que él se los lleve, y hay otros que son de forma interna, que sirven para nosotros, para grupo de desarrollo. Entonces, si ustedes hacen un proceso, por ejemplo, los procesos que se conocen como de estimación, donde se están capturando información de cuánto tiempo nos gastamos haciendo una funcionalidad, qué recursos utilizamos, cuánto nos costó las herramientas, todo ese tipo de cosas se dejan registrados en documentos, pero esos no se les van a entregar al cliente, son para nosotros, para que la próxima vez que como grupo afrontemos un nuevo proyecto, nosotros ya tengamos esa información que nos va a permitir estimar tiempo y costos del proyecto. También se pueden entregar capacitaciones dentro de los productos internos. Entonces, por ejemplo, para este software nosotros vamos a utilizar una herramienta que no conocíamos. Entonces, vamos a hacer un curso de esa herramienta, vamos a hacer un proceso de aprendizaje. Eso es un producto que deja el proyecto para el grupo de desarrollo. No es para el cliente, pero para uno como grupo de desarrollo le está dejando ese producto. Entonces, ese tipo de cosas también se determinan aquí en este proceso. Los entregables pueden ser acordados con el cliente, pero el documento oficial para el defecto es el documento de requisitos del sistema. Entonces, en las tradicionales se entrega un documento de requisitos donde están especificados cada una de las cosas que va a hacer el sistema. Amador Durán propone 7 tareas que se deben realizar para poder determinar esos requerimientos. Entonces, este es un diagrama de actividades. De forma paralela se puede hacer el dominio del problema y del sistema actual, que es el modelado del negocio, y preparar y realizar sesiones de licitación y negociación de requisitos. Entonces, usted va y se reúne con el cliente y a medida que va entendiendo cómo funciona la empresa, también de una vez va capturando los requisitos del sistema.
Entonces, esa es la primera tarea. Obtener información sobre el dominio del problema y el sistema actual, ¿sí? Si existe un sistema software, perfecto. Y si ese sistema más encima le dejó un documento como el que yo mostré, mejor todavía. Ya tienen los requisitos ahí, excelente. Usted solamente los copia. Pero si no existe un sistema software o si ese sistema no dejó una documentación de los requisitos que hace, le toca a usted capturarlos, ¿sí? Si se hace de forma manual, entonces, ¿qué tipo de cosas se hacen de forma manual? Y las va a hacer ahora el sistema. Entonces, usted las va escribiendo, ¿sí? A eso se trata la primera tarea. La segunda tarea, preparar y realizar reuniones de licitación y negociación. Entonces, ahí hay un problema que a veces los clientes no tienen tiempo. Cuando ellos no tienen tiempo, entonces uno les propone que sugieran una persona que esté muy empapada en el proceso. Por ejemplo, en mi trabajito que yo les mostré a ustedes aquí, ese pequeño ejercicio, el facturador fue el que nos dio toda la información. Él tenía más tiempo, él tenía la disposición de colaborar porque este software le iba a ayudar de cierta forma a hacer su trabajo. Entonces, sí, yo les entrego toda la información. Entonces, uno uno hace una agenda de las diferentes reuniones que puede hacer con esa persona para ir verificando si los requisitos que uno está capturando, si el proceso que está haciendo va por buen camino o si uno se perdió, porque créanme que uno a veces se pierde. Uno termina con una idea diferente y a veces construye otra cosa que no tiene nada que ver. Tarea número 3 está identificar y revisar los objetivos del sistema, ¿sí? Entonces, uno aquí cuando ya hace el proceso, mire que en el primer avance usted determinó unos objetivos, un objetivo general y un objetivo específico. Pero puede que cuando usted ya fue a hacer esta parte de los requisitos, usted vea que de pronto algún objetivo necesita ser ajustado. Entonces, aquí se revisa esos objetivos o puede que a usted se le haya quedado uno sin determinar. Entonces, aquí se identifica. Por eso yo aquí en el avance 2, yo les pongo que hay que entregar otra vez todo lo que se entregó en el avance 1 con correcciones. Porque si usted aquí determinó que los objetivos cambiaran, pues corrige esa parte. Si en un caso, que pocas veces he visto, los objetivos se mantienen, pues los vuelve a copiar, eso no hay ningún problema. Después de identificar y revisar esos objetivos, viene la tarea 4, que es revisar los requisitos de información. Entonces, en el modelado del negocio, nosotros capturamos la información que está manejando la empresa, la organización. Entonces, de esa información nosotros determinamos cuáles son los que el sistema va a construir. Puede que ahí haya más, si haya información de otras cosas. Por ejemplo, en el que yo les estaba mostrando del estudiante, él decía que había una base de datos de aerolíneas, pero puede que el sistema de él no entre a tocar esa base de datos. Entonces, yo aquí, en los requisitos de información, ya no van las aerolíneas, ¿sí? Solamente nombre de aerolínea, el tipo de información que solamente mi sistema va a utilizar. Entonces, esos son los requisitos de información. Hay otros que se llaman requisitos no funcionales. ¿Qué son esos requisitos no funcionales? Son cosas que el sistema tiene que cumplir, pero no son funciones. Por ejemplo, si a usted le dicen que un sistema tiene un tiempo de espera determinado, consultando una factura solamente se puede demorar 1 minuto. Si ya pasó 1 minuto y no consultó las facturas, termine ese proceso y diga que no se pueden encontrar facturas. Entonces, ese tipo de requisitos son no funcionales, son de tiempo, de calidad, de seguridad. Entonces, la información debe cumplir con cierta norma de seguridad ISO tal. Entonces, ahí están los requisitos no funcionales. Los funcionales sí son esas funciones, como su nombre lo dice, esas pequeñas funciones, esas pequeñas tareas, esos pequeños algoritmos que va a tener que realizar el sistema. Permitir que un usuario inicie sesión en el sistema, un requisito funcional. Permitir consultar información de la base de datos, requisito funcional. Permitir construir reportes de la información. Permitir facturar, esos son requisitos funcionales. Y finalmente, se le da una prioridad a los objetivos y a los requisitos. Entonces, como usted no puede entrar a hacerlos todos al mismo tiempo, tiene que decir cuáles son los más importantes y cuál va a ser primero,
cuáles van a ser después y cuáles van a ser los últimos y cuáles van a ser opcionales. Porque usted puede decir, hay estos requisitos, si nos alcanza el tiempo los hacemos y si no, no. Entonces hay que darle esa prioridad. ¿Cuáles son los vitales? ¿Cuáles son los urgentes? ¿Cuáles son los que después vamos a hacer? ¿Y cuáles son los que de pronto haremos? Ese es ese último paso, que es la tarea 7, que es priorizar objetivos. Como les comentaba, Amador Durán está más orientada a la parte de las tradicionales, porque él propone el documento de requisitos del sistema, tiene los formatos de requisitos, unos cuadros, no los que yo le mostré, son unos más completos, más abajo creo que están. Pero si usted se va a una ágil, estas tareas también se hacen, ¿sí? Solo que se hacen de una forma distinta. Priorizar objetivos se hace. Identificar requisitos de información funcionales y no funcionales se hace a través de historias de usuario. Identificar los objetivos del sistema se hace. Estudiar el sistema de negocio, o sea, todos estos pasos se pueden aplicar sea una metodología tradicional o sea una metodología ágil. Entonces, son completamente versátiles para los dos tipos de metodología que vayan a escoger. Primera tarea, obtener información. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta tarea? Conocer el dominio del problema y la situación actual, ¿sí? Esa es la primera tarea. Ustedes la van a cubrir con esa parte del modelado del negocio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Describir de todo lo que se necesita, lo fundamental, lo importante, y entonces ahí a veces uno tiene que entrar a escoger qué es lo que en verdad yo necesito saber de la empresa, no necesito saberlo todo. El contexto de la organización, el contexto operacional, esas funciones que cumple, cuál es la situación actual. En este momento es como si fuéramos y tomáramos una fotografía de la empresa o de la organización y dijéramos, en este momento está funcionando de esta forma. No les dé pena colocar que está funcionando mal. Seguramente si se está generando un problema, que es lo que viene a solucionar el software, es porque las cosas se están haciendo mal. Entonces, traten de encontrar dónde se están haciendo mal y colóquenlo aquí en el modelo de negocio. Colóquenlo. Así se hace, así es el proceso. Así sea un proceso completamente descabellado, póngalo. Así se hace. Es la situación actual. No maquillen las cosas. Y no solo uno, sino que a veces los clientes traten de esconderle a uno esas cosas. Cuando las cosas no funcionan bien, entonces les da pena y dicen, no, es que se hace así, yo no va a ver, y en verdad no se hace de esa forma. Entonces hay que encontrar cómo está funcionando en este momento. Entregables, entonces si usted se va a una metodología tradicional, usted crea un documento de requisitos del sistema. Y ese documento pues tiene una introducción, tiene participantes del proyecto, clientes, desarrolladores, descripción del sistema actual, glosario de términos, ¿sí? Ahí va esa estructura de un documento de requisitos del sistema si nos fuéramos por una metodología tradicional. Se me saltó. Internos. ¿Qué entregables internos puede haber para el proyecto, para las personas del desarrollo? Entonces, pueden haber libros, pueden haber artículos comerciales, desarrollos previos, modelos del sistema actual. Entonces, todo ese tipo de cosas nos puede servir a nosotros. Entonces, los obtenemos en esta parte, en la primera tarea. Ya que yo hago el dominio del negocio del sistema, entonces sí ya voy a la parte de preparar esas sesiones de esas licitaciones a negociación. Entonces, aquí lo que queremos identificar son los usuarios, los participantes, cuáles son las necesidades del cliente y de los usuarios y resolver los posibles conflictos que hayan. Entonces, a veces hay conflictos de intereses. A veces alguien quiere que el sistema haga una cosa, pero hay otra persona que dice que no quiere que haga eso. Entonces hay que entrar a veces de negociador. Por eso a veces este proceso se llama negociación, ¿sí? En esas sesiones uno determina qué se puede hacer y qué no se puede. Otras veces el cliente quiere que uno sea mago y haga maravillas, ¿sí? Entonces hay que negociar. Vea, pero yo no puedo hacer esto, o sea, puedo hacer estas cosas, no todo lo que usted quiere que yo haga. Entonces aquí se entra en esas sesiones donde se trata de determinar este tipo de cosas. Se preparan y realizan reuniones con los participantes para obtener sus necesidades, resolver posibles conflictos que lleguen a ocurrir en el sistema y en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del mismo.
Entonces, es una tarea vital, ¿sí? Nosotros como entes externos a la organización o a la empresa, no logramos entender todos los detalles específicos que ocurren en la organización. Uno va a las reuniones y tiene que tratar de absorber la mayor cantidad de información de cómo es esa dinámica de funcionamiento de la empresa. A veces, como les digo, hay gente que es muy cerrada y que no quiere presentar la información. Entonces, en alguna organización que fuimos a hacer un software nos dijeron, no, nosotros tenemos procesos de alta calidad y no queremos que la competencia nos los copie, entonces nosotros no le vamos a dar información de los procesos. Entonces, ahí está el problema cuando uno a veces no tiene la información completa. Hay que tratar de obtener lo que más se pueda. También hay que tratar de determinar quiénes son los clientes, cuáles son los usuarios y los interesados, ¿sí? Entonces recuerden que en una organización siempre va a haber gente que va a usar el sistema, ¿sí? Entonces esos son los usuarios, los que usan directamente el sistema. Pero hay otras personas que se benefician de ese uso, ¿sí? Entonces si es alguien que está haciendo un proceso de facturación en el sistema, va a haber al otro lado un cliente que se va a beneficiar de que le hagan su factura a tiempo. Entonces hay que determinar también esos otros clientes, esos usuarios que van a usar el sistema. Entregables. Entonces, dentro del documento de requisito de sistema, aquí se determinan los proyectos, los participantes del proyecto, los usuarios que van a participar, los interesados que nosotros llamamos, objetivos, algunos requisitos o conflictos, restricciones. Hay una parte que se llama restricciones, cosas que el sistema no debe hacer o con lo que no los podemos tocar, no podemos modificar, entonces ahí están. Tienen que ser identificados claramente en las reuniones y que sean entendidos tanto para el equipo de desarrollo como para el cliente, ¿sí? Entonces tiene que quedar claro que los dos estén hablando el mismo idioma, ¿sí? Porque si una persona entiende un requisito de una forma y el equipo de desarrollo lo entiende de otra, cuando ya construyamos el software, esas dos cosas no van a ser iguales y ahí va a haber un problema. Entonces se necesita que los requisitos queden claros tanto para el cliente como para el equipo de desarrollo. Entregables internos que nos da esta tarea para nosotros como equipo de desarrollo. Notas tomadas durante las reuniones, a mí me parece vital. Yo sé que ahora muchos ya son tecnológicos y les gusta grabar las reuniones, pero yo me he dado cuenta que hay muchas personas que no les gustan que los graben. En el momento en el que usted empieza a grabar una reunión, ya sea con esas grabadorcitas chiquitas que tienen o con el celular, se puede grabar perfectamente. En ese momento la gente como que se cohíbe un poco de la reunión, de decir las cosas. Entonces, a mí me gusta el lápiz y el papel. Yo tengo cuadernos, yo tengo hojas, yo tengo agendas y yo voy apuntando. Me gusta más eso que el grabar, porque creo que en el momento de grabar la gente se cierra un poco. Igual de todas maneras eso es opcional, ¿no? Yo tengo compañeros que tienen grabadoras, unas grabadoras chiquitas, no son ni costosas, donde van grabando todo por video. O como les digo, en el celular uno puede descargar aplicaciones y también grabar todo lo que se está haciendo. Transcripciones, actas de reuniones, formularios que se puedan obtener, las grabaciones en cinta que les estoy diciendo, videos, cualquier documentación que se considere que nos puede dejar constancia de estos procesos de las reuniones, perfecto. Entonces, todo eso se puede hacer. Tarea 3, que es identificar y revisar. Entonces, ya con toda esta información que se obtiene tanto en el proceso de modelado del negocio como en las reuniones que se hacen, entonces uno puede llegar a replantear otra vez los objetivos del sistema. Entonces, se pueden identificar nuevos, se pueden modificar los que se tienen, entonces hay que revisarlos, hay que solucionar conflictos, entonces a veces hay gente que quiere que se haga alguna función con el sistema y hay otros que no quieren que se haga. Entonces hay que determinar qué es lo mejor para el bien común, ¿sí? Cuando hay un conflicto entre dos interesados, hay que identificar qué es lo mejor para todos y eso es lo que se soluciona. Es una de las formas con las que se solucionan los conflictos. Descripción de esa tarea, pues dice, a partir de esa información que ya se obtuvo en las tareas anteriores, pues se deben identificar los objetivos que el sistema software va a alcanzar. Entonces,
qué funciones, qué cosas debe cumplir, qué no debe hacer. Eso es importante dejar por escrito qué no se va a hacer. A veces hay funciones que serían buenas que se implementen, pero por tiempo, por costo, por cronograma, no se van a hacer. Entonces, eso uno en el alcance lo deja. Esta función del sistema no se va a hacer en este primer proyecto. Se va a dejar como un trabajo futuro para proyectos posteriores. Entonces, eso es muy importante. Cuando uno a veces no deja esas cosas bien claritas, diciendo que eso no se va a hacer, al final el cliente se lo cobra. Vea, pero usted habló de tal parte, de tal funcionalidad. Y entonces, ¿por qué no está en el sistema? Entonces, cuando uno ya deja en el alcance que eso se va a hacer en un proyecto aparte, ahí uno dice, vea, aquí en el alcance que le coloqué a usted y que usted dijo que estaba de acuerdo, dice que esto no lo vamos a hacer ahora, sino que lo vamos a hacer después en otro proyecto. Curado en salud. Todo lo que se deja por escrito es como un seguro. Entregable, entonces, dentro del documento de requisitos del sistema, esta tarea nos permite identificar claramente los objetivos del sistema. Internos, pues no hay un producto interno que solamente sea para el equipo de desarrollo. El objetivo del sistema es tanto para el cliente como para las personas que van a desarrollar el software. Tarea número 4, identificar y revisar. Entonces, aquí es donde nosotros determinamos los requisitos, ¿sí? Hay 3 tipos de requisitos. Requisitos de información. Entonces, esos requisitos nos dicen qué vamos a capturar de cada una de la información que maneja la organización. Entonces, si es una organización que vamos a hacer un sistema de manejo de nómina, entonces, ¿qué información específicamente vamos a capturar de cada uno de los empleados? Usted sabe que una persona tiene mucha información. Tiene identificación, tiene nombre, fecha de nacimiento, cuántos hijos tiene, dónde vive, cuál teléfono usa, que si tiene Twitter, que si tiene Facebook, que si tiene Instagram, qué formación profesional tiene, mucha información. Entonces usted tiene que determinar exactamente qué información va a capturar de ese empleado. De toda esa información que él maneja y que representa como empleado, exactamente cuáles son las cositas que nosotros vamos a capturar dentro del sistema. ¿Qué información voy a manejar de él? Entonces, eso se hace con los requisitos de información. Vamos a capturar información de empleados y dentro de ese empleado vamos a capturar esta información. Identificación, nombre, teléfono, cargo, funciones. Solamente eso. De toda la información que una persona representa, solo me voy a quedar con esto. Esos son los requisitos de información. Entonces, descripción de esa tarea, identificar, revisar si existen conflictos. Hay personas que no les gusta que guarden información suya, entonces puede haber conflictos. No, que yo no quiero que guarden la información de mi domicilio, porque no me parece. La empresa no tiene por qué estar guardando dónde viven las personas. Puede llegar a ocurrir, créame que llega a ocurrir. Entonces, ese tipo de conflictos hay que entrar a resolverlos y como siempre, pues se trata de encontrar un punto de equilibrio y si no se puede encontrar un punto de equilibrio, entonces se encuentra la mejor solución para el común, para el bien de todos. Inicialmente se participa con conceptos generales y poco a poco se va entrando en detalles de los datos más relevantes. Entonces, entregables que se da dentro de esta tarea 4. Dentro del documento de requisitos del sistema están los requisitos de almacenamiento de información. Productos internos que solo sean del equipo de desarrollo, no hay productos internos. Los requisitos del sistema deben ser dominio tanto del grupo de desarrollo como del cliente. Es muy importante que ellos lo conozcan. Hay algunos grupos de trabajo que dicen que no les gusta que el cliente vea los requisitos. Sí, hay gente que a veces es cerrada en ese tipo de cosas. A mí me parece que entre más transparente sea el proceso, es mejor, porque todos sabemos de lo que estamos hablando, todos lo entendemos, todos lo manejamos. Entonces, yo soy de trabajo abierto, yo le entrego las cosas a la gente. Aquí está el diagrama de uso, aquí está la base de datos, úsenla. Si necesita modificarla y no seré yo la que lo modifique, que alguien más pueda hacerlo sin ningún problema. Bueno. Tarea número 4. Identificar y revisar requisitos de información.
Esta tarea también tiene identificar y revisar requisitos funcionales y requisitos no funcionales. Pero el tiempo se nos ha terminado, son las 8:40. Creo que alcanzamos los funcionales. Bueno, los funcionales son las cosas que va a hacer el sistema. Un listado de funciones, de cositas que va a cumplir el sistema. Entonces, hay que identificar los actores del sistema para poder decir qué función pueden cumplir ellos dentro de nuestro sistema software. Entonces, se puede establecer de forma tradicional con los casos de uso, ¿sí? Perfectamente. O usted lo puede establecer también de otro tipo de formas. Los casos de uso es la forma más sencilla con la cual uno puede establecer los requisitos funcionales. Hay que identificar actores y determinar qué formas utilizará ese actor el sistema. Eso es lo que uno hace en los casos de uso. Dice, por ejemplo, la persona que registra información de un empleado. Ese es un usuario del sistema. Entonces, uno por lo general coloca cómo se llama el cargo de esa persona. Es el encargado en recursos humanos. Entonces, empleado recursos humanos. ¿Cómo va a utilizar ese empleado de recursos humanos el sistema? Va a ingresar un nuevo empleado. Listo. Un requisito funcional. Ingresar un empleado nuevo. Él también puede modificar un empleado que ya existe. Entonces puede que ese empleado haya cambiado de cargo, puede que haya cambiado de información personal, se mudó de casa, puede que haya cambiado de sueldo. Entonces, el empleado de recursos humanos puede modificar un empleado de la organización. Listo. Otro requisito funcional, modificar empleado. Puede consultar los empleados del sistema. Entonces, puede decir que para pagar la nómina necesita el listado de las personas que trabajaron este mes en la empresa. Entonces, necesita hacer una consulta de todos los empleados con sus cargos y sus sueldos. Listo. También puede que necesite número de cuenta para poderles consignar el sueldo. Listo. Consultar empleados en el sistema. Otra funcionalidad del sistema. Puede que tenga que dar de baja a un empleado. Un empleado se va de la empresa y entonces él tiene que dar de baja. Entonces, otra funcionalidad, dar de baja a un empleado del sistema. Puede que necesite generar reportes, ¿sí? Reportes de nómina, reportes de empleados, reportes de pago a EPS, reportes de pago a salud y reportes de pago a las ARS. Entonces, generar reportes, otra funcionalidad del sistema. Generar reportes de nómina. ¿Sí? Entonces, esos son los requisitos funcionales. Las características de esas funciones que va a cumplir el sistema. ¿Cómo se hace? La forma más sencilla de hacerla es usted identifica actores, usuarios del sistema, y luego usted hace un listado de las cosas que ese usuario puede hacer en el sistema. Y así usted las va a determinar, ¿sí? Pasa a otro empleado, a otro usuario del sistema, digamos que está el que se encarga en la bodega. Entonces, el que está en la bodega, el empleado de bodega, el encargado, el administrador de bodega, hace estas funciones. Ingresa un nuevo producto al sistema. Ahí tiene otro requisito funcional. Consulta los productos que están actualmente en la bodega. Otro requisito funcional. Esa es una forma muy sencilla de identificar los requisitos funcionales. Bueno, listo muchachos. Se nos ha acabado el tiempo. Terminemos aquí diciendo que esta tarea pues nos entrega dentro del documento de requisitos del sistema los requisitos funcionales. No hay productos internos. Los requisitos funcionales deben ser de dominio tanto del cliente como del equipo de desarrollo. Bueno, mañana continuamos con las otras tareas. El profe, no se vaya a olvidar el video, que este sí lo necesitamos porque pues, ahí sí está bien especificado todo. Haga el favor. Listo, no se preocupen. Ahorita mismo lo pongo a generar y lo subo a YouTube y ya se los comparto. Bueno, muchachos. Sí, nosotros hemos avanzado un poquitico, ahí ya tenemos ciertas cosas de lo que usted pide ahí, ya hay varias cosas y ya hemos avanzado. Sí, yo ahorita mismo apenas termine la reunión, les voy a compartir los ejemplos. No les he compartido los ejemplos, entonces yo genero un zip y se lo subo. Yo creo que no va a subir a WhatsApp, entonces de pronto al Drive, que ahorita veo cómo lo genero y los comparto. Y
les voy a compartir estas diapositivas que estábamos viendo, aunque mañana las vamos a terminar de ver, y también el video. Bueno, esos muchachos. Entonces, pues, que tengan un buen día. Mañana continuamos con el tema y nos vemos mañana. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe. profe.